¿Qué tal? Nos quedamos en un ejemplo. Probamos que la derivada distribucional de la función de Heaviside es la delta de Dirac. ¿Sí? Que era lo mismo que escribir, lo pueden escribir de dos maneras, la derivada distribucional del funcional regular asociado a h es la delta de Dirac. Aquí, cuando yo veo esto, en sus notas, veo, ok, me están diciendo la derivada distribucional de un funcional asociado, un funcional regular asociado a la función de Heaviside. ¿Okay? Si ustedes me ponen esto así nada más, sin esto, ahí digo, ok, ¿en dónde? ¿Okay? Aquí en el curso van a tener que distinguir en si escriben esto así, porque usualmente esto es puntual para nosotros, ¿sí? La derivada de f es g puntualmente, ¿va? Esto no es puntual, es una relación que se satisface en emparejamiento, ¿okay? Se satisfacen de prima. Pero si me ponen esto, con esta notación, pues yo ya sé que se están refiriendo a que la derivada de la distribución asociada a la función de Heaviside es la delta de Dirac. ¿Sí? Ahora, quedamos que construimos la derivada distribucional con la fórmula de integración por partes, la construimos de tal manera que generalice el concepto de derivada y les mostré por qué generaliza. ¿Ok? Otra vez, esto, f' igual a g, esto dice, la derivada de f es g, sí solo sí, la integral de f por phi' de x es igual a menos la integral, donde sea que estemos trabajando, en R, por ejemplo, aquí lo hemos hecho, es menos la integral de g por phi de x. Esto es sí, solo sí, cuando f es C1. Ajá. Que es lo mismo que esto es sí, solo sí, f con phi' es menos g con phi. ¿Sale? Entonces, la construimos de tal manera que generalice el concepto de derivada para funciones C1. Pero vamos a ver qué pasa aquí con la delta. ¿Cuál es la relación entre la derivada distribucional? Vamos a entenderlo. ¿Cuál es la relación entre la derivada distribucional y la derivada? Ajá. Porque sí, les estoy diciendo que la construimos de tal manera que generalice el concepto de derivada para función C1, pero hay que verlo. Hay que ver hasta qué punto es una generalización, ¿sí? Entonces, les voy a hacer la siguiente pregunta. Pregunta. Si una función L1 log es diferenciable en casi todo punto y su derivada es L1 log, entonces la pregunta es: ¿cuál es la relación entre la derivada distribucional y la distribución generada por la derivada clásica? ¿Cuál es la relación, entonces,
entre la derivada distribucional y la distribución generada por la derivada clásica. ¿Sí? ¿Ok? El ejemplo anterior nos da la respuesta. Parte de la respuesta. ¿No? Respuesta. Por lo anterior, no necesariamente son la misma distribución. ¿Ok? No necesariamente son la misma distribución, pues fíjense que la función de Heaviside, esta es diferenciable en casi todo punto. ¿No? Sí, no es diferenciable en todos lados, pero salvo un conjunto en medida cero tiene derivada en todos lados. ¿Y quién es su derivada? Cero. ¿No? Es diferenciable en casi todo punto. ¿Ok? Y por lo tanto, h' de x es cero en casi todo punto. Entonces, la derivada es L1 log también, porque pues es el cero. ¿No? ¿Ok? Sin embargo, esta derivada genera una distribución, genera la distribución nula. ¿Sí o no? Porque L de h' es L de 0 y eso es la integral de 0 por funciones de prueba, 0, ¿no? Entonces genera la distribución nula, mientras que como lo mostramos, que la derivada distribucional de h es igual a delta, o h' es delta en d' de r. ¿Ok? Entonces me van a decir, oye, ahí no se cumplió lo que estabas hablando al principio. Ahí no se cumplió que la derivada de una función, si una función tiene derivada, entonces la derivada distribucional coincide con la derivada de la función. Aquí no es cierto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa motivación que nosotros hicimos con integración por partes, usa integración por partes. Para que puedan usar integración por partes, necesitan que la función sea C1 de entrada. Ajá. Entonces, lo que voy a mostrar ahorita es que para funciones C1 sí coinciden las derivadas. La distribucional y la derivada coinciden. Pero lo que está diciéndolo es que no nada más generalizaron, sino que abrieron la puerta a un concepto más grande de derivada, porque pueden derivar ahora, en sentido distribucional, cosas que antes no tenían, pueden asociarle un concepto de derivada a cosas que antes no, para las que no tenían un concepto de derivada, ¿sí? Como la función de Heaviside, porque es diferenciable en casi todo punto, pero es el problema, en el cero no tiene derivada, ¿no? Entonces, vamos a probar la proposición 4, que es parte de la respuesta, todavía. Proposición 4. Sea omega contenido en Rn abierto y f una función de clase ck en omega. Omega puede ser Rn, ¿sí? Entonces tenemos que la derivada alfa
del funcional regular asociado a f es el funcional regular asociado a la derivada alfa. ¿Ok? Para todo alfa menor o igual a k, multiíndice menor o igual a k. ¿Sí? ¿Okay? Es lo que les estaba diciendo. ¿Sale? La derivada distribucional coincide con la derivada. Ajá. Acuérdense que, vamos, esto es lo mismo que escribir de alfa f en d' de omega. ¿Sí? ¿Ok? O que es lo mismo que poner de alfa. Bueno, creo que eso ya va a ser redundante, pero creo que debería estar claro esto. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer la demostración. Es suficiente que yo lo haga para una sola derivada. Para las demás aplican el mismo procedimiento. Entonces es suficiente probarlo para el multiíndice alfa igual a 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 en el iésimo lugar. ¿Saben? Entonces, la derivada respecto de xy del funcional regular asociado a f emparejado con phi, esto es por definición de derivada menos el funcional LF emparejado con la parcial de phi respecto de xy. ¿Sale? Y esto, como esto es un funcional regular, esto tiene la forma menos la integral sobre omega de f de x por la parcial de phi respecto de xy respecto de x. ¿Sí? Mucho ojo aquí en algo. Cuando yo pongo aquí esto, esta derivada es distribucional. Acuérdense, todo lo que está aquí corresponde a distribuciones. Todo lo que esté acá es clásico, corresponde a funciones de prueba. Esta es la derivada clásica. Entonces aquí estoy usando derivada en dos sentidos. Esta, la derivada normal, y la derivada distribucional. ¿Sí? Bueno, eso es eso. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, como la f es k, yo puedo integrar por partes, y eso es la integral sobre omega de la parcial de f respecto de x y por phi de x de x. ¿Sí? Integramos por partes, me cambió el signo. Recuerden que en este caso funciones de prueba no aparece término de frontera, por eso es que no le estoy pidiendo regularidad. ¿Ok? Regularidad de la frontera. Y esto de aquí es igual a la integral sobre omega de la parcial f respecto de xy. No, perdón, esto es ya lo tenemos. Esto es igual a al emparejamiento de L, el funcional regular, asociado a la parcial respecto de xy de f emparejado con phi. ¿Ok? Para toda phi, función de prueba en omega, y por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Esta distribución es esta para toda phi. Por la definición de identidad de distribuciones, esto es la derivada parcial respecto de xy de L es L de la derivada parcial respecto de xy de f. ¿Sabes? Aquí está un poco redundante. ¿Sabes? Ahí está. ¿Ok? Entonces ahí sí coinciden. ¿Va? ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes tienen una función diferenciable y ustedes definen la distribución, el funcional regular asociado a esa función diferenciable, a esa función C1, ¿ok? ¿Quién es su derivada distribucional? Pues es el funcional regular
asociado a la derivada de la función. ¿No? Es eso. ¿Sí? Bien. Este teorema, por lo tanto, nos muestra que esta definición de derivada generaliza el concepto de derivada clásica y el ejemplo anterior de la delta y la función de Heaviside nos dicen que además abre la puerta para derivar cosas mucho más con menos regularidad que funciones de uno. ¿Sí? Bueno, proposición 5. Primer inciso. Cualquier distribución es infinitamente diferenciable. ¿Ok? E inciso 2, al ser infinitamente diferenciable, si ustedes tienen una distribución y tienen un par de índices IJ que pertenecen a 1 y n, entonces la parcial respecto de xy, respecto de xj de L es la parcial de j respecto y de L. ¿Sí? En D', obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir 1? ¿Qué quiere decir 1? Que no hay ejemplo de distribución que no tenga derivada distribucional. Todas las distribuciones son infinitamente diferenciables. ¿Qué dice 2? 2 es el lema de Schwartz, ¿no? Lo cual deberían de esperar porque acuérdense que el lema de Schwartz es consecuencia en cálculo de que la función sea CK. Bien, la prueba es fácil, especialmente el primero ya está. ¿Por qué? El primero ya está. Yo digo que el primero se sigue de la definición. ¿No? Porque acuérdense, vamos a ponerle, sí, la derivada alfa de L emparejada con phi es por definición menos 1 a la alfa de L emparejado con la derivada alfa de phi. Esa es la definición. Esa es la definición. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo? Si tú quieres calcular alguna derivada, cualquier derivada, la que quieras, lo único que tienes que hacer es calcular este emparejamiento y multiplicarlo por esto. Ahí está la prueba de que es infinitamente diferenciable, porque esto siempre está definido. Cualquier derivada de una función de prueba es una función de prueba. Las funciones de prueba son infinitamente diferenciables. Entonces, al ser infinitamente diferenciables, puedo calcular esto para cualquier alfa. Y al ser función de prueba, puedo emparejar y esto multiplicado por esto define a la de alfa derivada. Ahí está. ¿Sí? El segundo inciso es nada más jugar con el emparejamiento. Sea phi una función de prueba en omega. Entonces, el emparejamiento de la parcial respecto a xy, parcial j de L con phi, esto es por definición, primero, un menos parcial j de L con parcial i de phi. Y vuelvo a aplicar la definición de derivada y esto es L, ahora me cambia el menos, ¿okay? L por parcial j, parcial i de phi, ¿ok? Pero fíjense que esto es el emparejamiento de L con la parcial i
parcial j de phi. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la función phi, al ser infinitamente diferenciable, satisface el lemma de Schwartz y se intercambian las derivadas. Y esto le vuelvo a aplicar ahora la definición de derivada distribucional, nada más que al revés. Eso de ahí es menos la parcial i de L con parcial j de phi emparejados, y otro menos es parcial j parcial i de L con phi para toda phi función de prueba en omega, lo que quiere decir que por lo tanto parcial i parcial j de L es parcial j parcial i de L. ¿Sí? Ahí está. ¿Sale? Vamos a usar bastante la definición de derivada. Vamos a introducir, para seguir jugando con ella, otra operación con una distribución. ¿Sí? Vamos a, aquí me cabe, esta es una multiplicación por una función suave. ¿Por qué suave? Ahorita van a ver. Esto es una multiplicación por una función suave. ¿Sí? Entonces, otra vez, hagan una plana. Siempre que quieran definir una operación para distribuciones, primero vean cómo se vería para funcionales regulares. ¿Sí? Es decir, para funciones. ¿Va? Entonces, si L de f es un funcional regular correspondiente a una función f L1 log de omega, y psi es una función c infinito, nada más, c infinito. ¿Okay? Entonces, observen, esto es trivial, que la integral sobre omega de psi de x por f de x por phi de x, este es psi. Esto es igual a la integral sobre omega de f de x por psi de x por phi de x. Me van a decir, pues no hiciste nada. Sí, ya lo sé, pero es que ahí está el chiste. ¿Cómo definirías entonces la multiplicación de una función suave por una distribución? Aquí estás. En el emparejamiento. Esto, en el emparejamiento, vamos a escribirlo. A ver, aquí me faltó. Ya saben que esto es para toda phi, función de prueba. Y en notación de emparejamiento, tenemos que psi por f, phi es lo mismo que f con psi por phi, ¿okay? Que es lo mismo que haber puesto L de psi con f, phi, es lo mismo que L de f con psi por phi. ¿Sale? Acuérdense, es lo mismo, ¿ok? Es pura notación. La puedes poner aquí o puedes poner esto, ¿ok? No importa. Nada más acuérdense, si ponen esta, es que esto estás pensándolo como una distribución. ¿Eh? Entonces, en notación tenemos esto. Aquí no quise decir esto, quise decir psi por L de f. Ahí está. Psi por L de f. El otro también era cierto, pero no es lo que quiero ahorita ver. Esto es psi por L de f.
Ok, ¿qué quiere decir esto? Que en general la idea es definir psi por L con phi como L con psi por phi. Y aquí van a empezar a ver un patrón. La operación que ustedes quieran aplicarle a una distribución, siempre se va a tratar de pasarle la operación a la función de prueba. ¿No? ¿Ok? Bien, les voy a recordar esta fórmula que sé que no ven en cálculo, pero deberían. Recordatorio. Esta es la fórmula de Leibniz. ¿Ok? Y dice lo siguiente: sean U y B funciones ck de omega. Entonces, para todo alfa menor o igual a k multiíndice, tenemos que la derivada alfa de U por B es la suma de beta menor o igual a alfa de alfa factorial sobre beta factorial por alfa menos beta factorial, la derivada beta de U por la derivada alfa menos beta de B. ¿Okay? Vamos a ponerle asterisco. Esta, la fórmula de Leibniz, que mis alumnos de parciales 1 sí conocen, ¿no? La fórmula de Leibniz es la fórmula para un producto, pero para derivadas de órdenes superiores. ¿Sí? La prueba es facilísima, ¿va? No la voy a hacer para funciones porque ya la deben conocer, pero en un par de clases la voy a demostrar para distribuciones y ahí la voy a probar y la prueba es la misma. ¿Okay? Entonces de todos modos la van a ver. Entonces es un resultado de cálculo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo la vamos a usar? La vamos a usar para definir esto realmente, para darle sentido a eso. ¿Sí? Nada más que vamos a parar un momento. Ahorita regresamos. ¿Sale?